Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a ETV, el curso de Cisco, Introducción a la Ciencia de Datos. Me confirman si me van a escuchar bien. Tenemos audio del lado allá. Sí, 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 claro. Se escucha muy bien. Perfecto. Gracias por confirmar. Ok, entonces bueno, damos inicio a la segunda clase de este curso, en la cual sí ya vamos a hacer algunas prácticas. Ya no va a ser del todo una conferencia teórica. Vamos a dar una pequeña introducción primero, apuntar algunos conceptos importantes, acotar algunos conceptos importantes para entender la base de lo que después vamos a poder entonces practicar. ¿Ok? Entonces les comparto la diapositiva en breve. Bien, ahí deben estar ya ustedes observando en sus pantallas la diapositiva de la clase de hoy. ¿Ok? Me confirman, se la ven. Sí, Perfecto. Muy bien, chicos. Ya estoy con ustedes nuevamente. Bien, ya están viendo ustedes la pantalla completa. Perfecto. Ok, entonces iniciamos. Bueno, ¿qué temas vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la estadística, ¿no? Ya conceptos fundamentales referentes a las estadísticas, ¿ok? Ciencia que aporta sus herramientas o técnicas estadísticas para el análisis de datos, que es parte también de lo que es la ciencia de datos. Como bien plantea acá, la introducción o la portada de esta diapositiva, la ciencia de datos es un campo de varias disciplinas, es interdisciplinario, que combina estadística, combina programación, inteligencia artificial y conocimientos del dominio para trabajar con los datos, todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos. Bien. Y dentro de esta disciplina de la ciencia de datos está lo que es el análisis de datos, que es una etapa importante, clave, que lo habíamos mencionado en clases, en la clase de ayer. Bien. Para poder transformar esos datos en resultados accionables, ¿no? Para tomar decisiones. Y por supuesto, entonces el puente, el análisis de datos es el puente entre lo que es la recolección de datos, obtener datos y la generación de modelos predictivos o prescriptivos. Entonces, a modo de introducción, concretamente el análisis de datos. Bien, por tanto, el análisis de datos es la ciencia, o en la ciencia de datos es un proceso central, ¿no? Importante, que implica examinar, limpiar, transformar, como en plantea la diapositiva, e interpretar grandes volúmenes de datos para descubrir patrones, obtener conocimientos útiles y respaldar la toma de decisiones. Por tanto, implica varias etapas, ¿no? Tiene varios componentes, ¿no? Este análisis tiene o utiliza técnicas, básicamente estadísticas, matemáticas y computacionales. Y en la clase de hoy vamos a apuntalar algunos de estos conceptos estadísticos que debemos conocer para hacer un buen análisis de datos, ¿no? Si la estadística aplicada
a lo que es el análisis de datos. Por tanto, en este análisis este análisis utiliza técnicas estadísticas, matemáticas y computacionales, como habíamos comentado, para convertir datos brutos, que pueden ser estructurados o no estructurados, obtenidos de diversas fuentes, humanas o a través de máquinas, como comentamos en la clase de ayer, esos datos brutos en información valiosa para la toma de decisión. Bien, entonces, componentes de análisis de datos. ¿Cuáles tenemos ahí? Primer componente, la exploración de datos. En sus siglas en inglés EDA. Bien, que es un proceso inicial para comprender la estructura que tienen estos datos, qué distribución tiene, qué relaciones hay entre estos datos. Y en esa exploración se aplican, por supuesto, técnicas estadísticas. ¿Ok? Por tanto, debemos conocer qué es una variable, qué es un dato, los tipos de variables, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Las herramientas más comunes para la exploración de datos y obtener información de estos datos en su exploración son los gráficos. Ahí vamos a ver entonces también, vamos a ver la forma de visualizar los datos a través de gráficos, histogramas, matrices de correlación y demás, ¿no? Otro de los componentes fundamentales, la limpieza de datos. Claro, como comenté en la clase de ayer, los datos pueden venir decimos, con ruido, ¿no? También pueden venir incompletos. De alguna manera hay que obtener una data que esté limpia de estas, sobre todo que me genere más incertidumbre en el análisis, ¿no? Por lo tanto, hay que bajar ese grado de incertidumbre. Entonces, la limpieza de datos más bien es la eliminación o corrección de datos duplicados. Por ejemplo, hay datos que se duplican, repiten, eliminar esos datos duplicados, datos que faltan, bueno, ¿por qué valor pudiera reemplazarlo? Depende del objetivo final, o inconsistencias para analizar resultados precisos, ¿no? Y tiene que ver con la limpieza. Otro componente fundamental ya viene siendo ya el análisis estadístico. Y aquí se aplica también estadística, técnicas estadísticas como tal. Y bueno, se aplican métodos estadísticos para poder resumir datos y descubrir tendencias y relaciones entre estos datos, que nos dan nueva información, ¿no? Como parte del análisis. Otro componente fundamental. Y después, bueno, ¿cómo visualizo estos resultados? ¿Cómo visualizo estas tendencias? ¿Cómo visualizo la correlación entre los datos, la distribución que tengan y demás, que son conceptos estadísticos, ¿no? ¿A través de qué? Básicamente de representaciones gráficas. Bien, que facilitan sobre todo la interpretación y comunicar los hallazgos obtenidos, ¿vale? Y por último, hacer un análisis avanzado, en el cual aplicamos técnicas estadísticas predictivas y prescriptivos, ¿no? Y también aquí aplicamos también técnicas de inteligencia artificial, modelos matemáticos, básicamente. Usamos modelos matemáticos y algoritmos de aprendizaje automático para prever eventos futuros, sugerir acciones en la toma de decisión. Tanto podemos predecir algo eh, respecto a un fenómeno en particular. Bien. Herramientas de lenguaje utilizados. Muchos de los que ya mencionamos en la clase de ayer, pero ya específicamente en cuanto al lenguaje de Python. ¿Qué librerías podemos utilizar que nos ayudan a análisis de datos, a este procesamiento estadístico? Son la librería Pandas, NumPy, Matplotlib y también Seaborn. Bien, son las librerías más utilizadas para el análisis de datos a partir de la estadística, análisis estadístico como tal. Sí, Aaron, su pregunta. Buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes, profesor. Disculpe, su cámara está tapando parte del contenido, está casi por la mitad o borde inferior de la pantalla. Ok, a ver, vamos a volver a compartir. A ver, ahí, ya no aparezco ahí. Sí, ahí está bien. Perfecto, muy bien. Ok, también, bueno, si fuéramos a emplear el lenguaje R, que es un lenguaje netamente para procesamiento estadístico, estas son algunas de las librerías que incluye este lenguaje que podemos utilizar para el procesamiento estadístico y la representación de datos también. Y bueno, también si fueran datos que estén en bases de datos relacionales, con esa estructura relacional, podemos también usar el lenguaje SQL y también software especializado que permiten visualizar y procesar información y mostrarla en un determinado formato, sobre todo de gráficas, para su interpretación. ¿Bien?
como Power BI, Excel y Tableau, entre otros, ¿no? No son los únicos, son los de mayor tendencia, podríamos decir. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es la estadística básicamente? Vamos a una definición elemental de estadística, no tanto exhaustivas, digamos que es una ciencia. ¿Bien? Es una ciencia que maneja los datos a través de un proceso que va desde el diseño del estudio, como me planteé acá, iniciamos con un diseño del estudio estadístico, ¿vale? Bien. Acto seguido venimos con la recogida de datos, la forma en que bueno, vamos a recoger esos datos, partimos de un diseño, después de la recogida de datos a partir de lo que ya hemos diseñado, después pasamos a un análisis de la información de esos datos para tener una información y para finalizar, entonces, finalmente organizamos, resumimos y mostramos la información contenida en ellos para sacar entonces conclusiones. Bien, básicamente esto es lo que se enfoca la estadística. Vemos que de manera más resumida podemos dar otra definición que la estadística es la ciencia que nos permite aprender de los datos. Bien, conviene aclarar también el hecho de que no se desarrolla el proceso estadístico completo. Sí, puede ser que no desarrollemos toda la fase porque no sea necesario. Puede ser que no se haga, no quiere decir que no se haga estadística, ¿no? Podemos, por ejemplo, realizar estadísticas partiendo de datos ya producidos. Y ya tenemos ya hemos cumplido hasta la fase, sí, partimos de la fase de análisis, por ejemplo, perfectamente, porque ya estas dos se cumplieron, ¿no? Ya tenemos una fuente de datos en la que ya tenemos ya una recogida de datos que tiene una determinada estructura o no, bien, y procedemos entonces sobre esos datos que ya tenemos de alguna fuente, partimos ya entonces de un análisis como tal. Por tanto, podemos realizar estadísticas partiendo de datos ya producidos, habiéndose hecho previamente, por supuesto, un diseño de estudio estadístico, una recogida de datos, ¿vale? De modo que comencemos nuestra labor estadística en la fase ya de análisis de datos. Igualmente estamos haciendo estadísticas, ¿no? Cumpliendo con el proceso estadístico. Bien, ahora, taxonomía de la estadística. Esto de cultura general, aquí no vamos a abordar eh, nada a profundidad, simplemente indicar que hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que describe, analiza, representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos, sí, básicamente las matemáticas, y gráficas para poder resumir y representar la información obtenida, ¿no? A partir de la aplicación de estos datos numéricos que están asociados a las ciencias estadísticas, ¿no? Podemos incluir estadística multivariada, bien, entre otras, ¿no? Modelos no supervisados, existen diversos modelos. Y está la estadística inferencial, otro tipo de estadística que aplica de las matemáticas al cálculo de probabilidades, ¿no? Y el muestreo de datos, técnicas de muestreo, donde efectúa estimaciones, toma decisiones, predicciones. Hacer predicciones también permite ayudar a hacer predicciones y otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos de acuerdo con un fenómeno que se esté estudiando, ¿no? Incluye técnicas de muestreo, pronóstico de series, temporales, modelos supervisados, entre otros. Y ambas dependen de poder resumir esos datos mediante técnicas de visualización, que lo que más se utiliza son los gráficos en sí, ¿vale? Entonces, conceptos previos importantes que debemos dominar, ya un poco adentrándonos en conceptos fundamentales que asociados a la ciencia de la estadística, ¿no? Primero, concepto variable, ¿no? ¿Qué es una variable? Básicamente, es una característica y atributo que es preferiblemente medible, puede ser medido, ¿vale? ¿De quién? De una población X. ¿Qué es un dato? El valor concreto que toma una variable. ¿Para quién? Para un individuo dentro de esa población, ¿sí? Ese dato, el dato como quiera ser, es algo histórico, ¿bien? Refleja una historia. El concepto de individuo, ¿sí? Es un elemento del conjunto objeto de estudio dentro de esa población sobre la que se recolecta información. A partir de un individuo, entonces podemos identificar características, atributos, que son sus variables, o campos, también se le conoce así, y que pueden tomar datos.
Bien. A su vez, ¿qué es una población? Un conjunto finito o infinito, puede ser también, de individuos que son objetos de estudio como tal. Por tanto, la población está constituida de individuos. Los individuos, a su vez, eh, se puede recortar información a través de variables, características y atributos que toman valor, toman un dato, ¿no? Y una muestra es cualquier subconjunto de una población. La muestra es una parte de esa población objeto de estudio, ¿no? Puede ser aleatoria o no aleatoria esa muestra, y ya que sea aleatoria y representativa, sobre todo representativa, bueno, que sea eh, que los individuos, bueno, que esa población esté integrada por individuos eh, con una alta dispersión de origen, ¿no? Para tener en cuenta todas las variantes posibles, ¿no? Y el estudio sea mucho más preciso y concluyente en este caso. Bien, entonces aquí tenemos conceptos fundamentales: variable, dato, individuo, población, muestra. En la siguiente gráfica podemos ver ahí, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que una pequeña muestra, esto pudiera ser una muestra de individuos X, y que serían variables de interés que querramos estudiar de esta muestra o población. Por ejemplo, que serían características del color de los ojos, por tanto sería una variable. La altura que tienen, la estatura, sería otra variable. El peso, el índice de masa, o mejor dicho, su peso corporal, puede ser otra característica. Entonces serían variables de los individuos que estamos estudiando, ¿no? ¿Cuáles son las variables que vamos a estudiar de cada uno de los individuos? Acá en el siguiente gráfico podemos ver lo que sería una población, bien, y qué sería una muestra, ¿vale? Entonces la muestra sería una parte de esa población donde los individuos que la van a conformar, como dice el concepto anterior, tienen que ser representativos dentro de esa población, ¿bien? Para tener la mayor dispersión posible, la mayor variante posible de individuos de los cuales vamos a tomar datos de ellos, ¿no? Fíjense que desde la población esa es la muestra, pues desde una población identificar una muestra se aplican técnicas estadísticas inferenciales, ¿ok? Es un ejemplo de aplicación de la estadística inferencial, ¿ok? Pero los datos que vamos a obtener son datos de la parte descriptiva, ¿no? Datos que describan a esos individuos que forman una muestra dentro de una población. ¿Para qué? Para estudiar algún fenómeno acá y poder llevar entonces a una conclusión generalizada dentro de toda una población. A mí sería la lógica, ¿no? Bien, ahora bien, veamos acá, por ejemplo, ¿hasta aquí me escuchan bien? ¿Van Sí, conmigo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá, veamos una fuente de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta realizada a 205 estudiantes de una clase de estadística para estudiantes de ciencias sociales y el comportamiento, ¿no? Esta encuesta se realizó, bueno, en, en el año 2000, aquí lo dice. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una data, una base de datos, básicamente, una data, donde lo que está arriba en el encabezado, las columnas, que serían, básicamente, que serían las variables. Por ejemplo, aquí tenemos las variables de sexo, altura y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? Las columnas representan la variable, básicamente, dentro de una data. Podemos llamarle un dataset, ¿no? ¿Qué es un dato? Un valor concreto dentro de una columna. Es un dato. Bien. ¿Y qué sería una unidad estadística o un individuo o un registro? En el cual vamos a analizar toda una fila de datos, que entonces tienen las características, si los datos de cada una de las características de cualquiera de los individuos. Si cada fila es un individuo o un registro o una unidad estadística para el análisis como tal. Bien, entonces aquí vemos como por ejemplo en una data, vemos que sería un dato, que es una variable y que es un registro o un individuo como tal. Bien, ahora bien, vamos a los tipos de variables. Esto es importante, es parte de lo que
define la estadística descriptiva, ¿no? Vamos a estadística descriptiva. Bien, y básicamente el tipo de variable es importante, ¿no? Entender, identificar cuál es su tipo de variable, porque de acuerdo al tipo de variable serán los posibles tipos de análisis que podamos hacer, análisis estadísticos, ¿no? Entonces, esto afecta a lo que podemos hacer con ella, es el tipo de análisis que podemos realizar con esa variable. Bien, ¿qué métodos estadísticos y econométricos pudiéramos aplicar en dependencia de la variable? Entonces, aquí tenemos dos grandes grupos de variables. Están las variables cualitativas, pero también se le conocen como variables categorizantes o variables categóricas. Bien, y tenemos el grupo de las variables cuantitativas, básicamente, ¿no? Dentro del grupo de las variables cualitativas o categóricas, hay dos subgrupos, están las que son, desde el punto de vista nominal y ordinal. Y después veremos cada uno de estos, ¿no? ¿Qué significa, no? Y dentro de las variables cuantitativas, tenemos las que pueden ser de intervalo o de razón. Y estas cuantitativas también tienen otra forma de clasificación desde el punto de vista de su naturaleza matemática, ¿sí? En discretas o continuas, ¿vale? Entonces, tenemos dos grandes grupos, las variables que son cualitativas o categóricas, que es lo mismo, y las cuantitativas. Bien, y dentro de las cuantitativas, discretas y continuas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de estas. La nominal, ¿a quién pertenece? A la que es cualitativa. Si la cualitativa nominal, que son los valores, son categorías que son mutuamente excluyentes, ¿bien? Son valores diferentes por una cualidad, no por una cantidad, si no reflejan cantidad, sino cualidad. Todo lo que tenga que ver con cualitativas o categóricas son cualidades, valores que reflejan cualidad. Ningún valor se puede decir que sea mayor o menor que otro, si no, no puede existir una relación de, en punto de vista matemático, eh, ¿cómo se llama estas relaciones? Caramba, de mayor que o menor que, o son iguales o son distintas, no. Por ejemplo de variables nominales, nombre de países, de región, tipos de productos, marcas, ¿bien? No hay cómo aplicar una relación matemática eh, de desigualdades, ¿no? Si mayor o menor, no establece ese tipo de relación, ¿vale? También dentro de las cualitativas tenemos la ordinal, que también son mutuamente excluyentes, y son valores que sí pueden establecer un orden. Ahí sí. Si hay valores cualitativas que sí establecen un orden. Entonces podemos establecer relaciones de quién es mayor que quién o quién es menor que quién, o son igual, o están en el mismo nivel, o más bajo nivel. Bien, por ejemplo, la clase social. Si vemos la variable de clase social, que puede tomar valores de baja clase social, media clase social, alta clase social, son valores cualitativos, no son cuantitativos porque no reflejan cantidad numérica ninguna, pero sí se puede establecer una relación entre ellos de, de mayor que o menor que. Se supone, bueno, alta clase social tiene mayor rango, mayor categoría, o mayor adquisición económica, por ejemplo, si fuera la relación, con respecto a la media o la baja, ¿no? Entonces, siguen siendo variables cualitativas, son valores cualitativos, ¿vale? Porque tienen valores cualitativos, son valores cualitativos, pero que sí se puede establecer un orden entre ellos, ¿vale? El nivel de riesgo de algo, por ejemplo, si hay una escala de riesgo, bajo riesgo, alto riesgo, bajo riesgo, o una escala de 1 a 5 donde uno es bajo riesgo y 5 es alto riesgo, y entonces en el intermedio tenemos ahí cualidades 2 3 4 bien, son entonces básicamente cualitativas, ¿no? Pudiéramos decir. Ok, esto en cuanto a las variables cualitativas. De intervalo a razón, que son las cuantitativas. Las autocategorías que son cuantitativas, pues no reflejan cantidad. Bien, son variables numéricas, ahí sí, cuyos valores representan magnitudes, en el caso del intervalo, puede ser magnitudes o distancia entre los números dentro de su escala. Bien, básicamente, ¿no? Podemos realizar comparaciones de igualdad, desigualdad, establecer un orden entre los valores, medir la distancia existente entre cada valor de la escala y también de intervalos, por ejemplo, las variables de intervalos carecen
de un cero absoluto, por lo que las operaciones como la multiplicación y la división no son realizables. Es decir, no puedo aplicar básicamente ahí operaciones de multiplicación o división si son numéricas dentro de un intervalo, básicamente. Ejemplo, temperatura. Valores de temperatura. Si registramos los valores de temperatura diarios durante un mes, vamos a tener 30 valores de temperaturas, uno por cada día, básicamente. Y ahí vamos a tener básicamente valores de intervalo, ¿vale? Porque la temperatura puede estar dada también entre intervalos. Podemos hacer análisis de intervalos. Por ejemplo, los días que estuvo entre los 20, 27 grados y 30 grados. Entonces, podemos establecer intervalos. Escalas de medición en notas, por ejemplo. Notas de 0 a 5, notas de 0 a 100. Y tenemos que son variables cuantitativas de intervalo. Y de razón, posee la misma característica de intervalo, pero con la diferencia de que si cuentan un cero absoluto, sí tiene sentido el cero como valor. En las de intervalos no tiene sentido que exista un cero, ¿vale? Que representa la ausencia total de una medida determinada. Bien. Y se puede realizar cualquier tipo de operación aritmética con ella: suma, resta, multiplicación, división, lógica de comparación, ordenamiento, y permite un nivel más alto en la medición. Por ejemplo, hablando de valores que tienen que ver con la parte de finanzas: rentabilidad, retorno, ingresos, costos, precios, son valores de numéricas de razón. Bien. Ahora, el punto de vista de estas mismas que son variables numéricas, las cuantitativas, ¿no? El caso que sea discreta o continua, que tiene que ver, de acuerdo a su naturaleza matemática, son discretas. Si yo puedo tener una de intervalo discreta o continua, depende de la naturaleza matemática, o puedo tener una cuantitativa de razón que puede ser discreta o continua, depende de su naturaleza matemática. Entonces, de acuerdo a la naturaleza matemática, tiene dos clasificaciones: puede ser discreta o continua. Discreta, que el número de valores posible entre dos valores cualquiera es finito, si no es infinito. Si los valores pueden ser números enteros. Si valores enteros son variables cuantitativas discretas, básicamente. Bien, por ejemplo, el resultado de contar un grupo de personas en un hogar, el tamaño de los municipios, el número de acciones que tenga una persona de una empresa determinada, que son cantidades de algo. Por ejemplo, el contar algo es un valor discreto. Continua es cuando entre dos valores cualesquiera hay un número infinito de valores. Bien, por tanto, el número de valores posible entre dos valores es infinito. Ejemplo, valores de rentabilidad. Estamos hablando de decimales. Sí. Discretas más bien está asociado a números enteros, valores numéricos enteros. Son valores discretos, ¿vale? Pero continua ya estamos hablando de valores numéricos decimales. Ya incluye los enteros y decimales también. Valores, por ejemplo, ingresos de una empresa determinada, que están en el orden de los decimales también. Retorno de inversión, una rentabilidad, valor de rentabilidad, el peso de una persona dado en kilogramos, que aplica que tenga tantos kilogramos como algo, valores decimales. Por tanto, valores enteros está asociado a un valor discreto. Valores decimales, pero vamos a decir que está asociado a un valor, a una variable cuantitativa continua en este caso. Bien, entonces, hasta aquí conmigo. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bien, atención con esto porque a partir de esto voy a hacer una preguntita, voy a hacer un cuestionario. Ejemplo acá, vamos a la misma tablita que teníamos anteriormente. Bien, vamos, qué significa cada uno de los campos, campo uno, 2, 3, 4, 5 hasta el 8, que serían variables. Tenemos la variable sexo, la variable, esto sería la cantidad de perforaciones que tiene la persona, perforaciones en las orejas, total de perforaciones en las dos orejas, básicamente. La 3 sería tatuajes, si tiene tatuaje o no, ¿vale? El campo 4, estimación del estudiante sobre el número de CD de música que posee, cuántos CD de música posee el estudiante, cantidad. Ajá.
Hey, que significa la estatura en pulgada, esto es estatura. La variable campo 6 es la altura que el estudiante elegiría tener si supiera elegir cualquier altura. Bien. Bueno, aquí la estatura, básicamente, bueno, aquí choice. Bueno, ¿qué estatura quisiera tener el estudiante, ¿no? Aquí la real y la que él quisiera tener, básicamente. Bueno, son datos de interés. El campo look, que sería una escala de 0 a 9, que refleja la importancia de la apariencia frente a la personalidad. 0 significa nada importante, si su apariencia no refleja nada importante en su personalidad, y si tiene un valor de 9, su apariencia refleja que tiene una alta importancia en su personalidad. Y el campo 8, friendship, sexo con el que es más fácil hacer amigos, que puede ser opuesto, igual o diferente. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el sexo, que sería, por ejemplo, aquí la cantidad de perforaciones que tiene en total en sus dos orejas sería una variable cuantitativa. Bien, y básicamente cuantitativa, digamos, eh, discreta, porque es un valor entero, ¿vale? Sin embargo, la estatura, pese que ahí son valores enteros, porque hasta el momento son valores que se han registrado de manera entera, pero pueden existir valores decimales, sí sería una variable cuantitativa continua en este caso. Bien, y continua porque puede admitir valores decimales, básicamente. La que quisiera también, esto puede ser una variable cuantitativa continua. Bien, por ejemplo, acá, la variable de amigos, el sexo con el que es más fácil ser amigos, que tiene tres valores posibles, opuesto, igual o diferente, son los tres posibles valores. Es una variable cualitativa. Bien, y dentro de las cualitativas es nominal. ¿Por qué nominal? Bien, porque no se puede establecer ningún tipo de comparación entre esos valores. Si no es un ordinal, es nominal. Yo no puedo comparar opuesto con igual o con diferente o diferente con igual y así viceversa. No, no tiene sentido una relación de mayor que o igual o diferente entre estos tres posibles valores. ¿Sí? Este significa sexo opuesto. Sí. Por ejemplo, esta chica se hace mejor amistad con sexo opuesto. Eh, el no diff es indiferente. ¿Bien? Significa, y este significa sexo opuesto. Entonces son valores en los cuales son cualitativos, no reflejan cantidad, y tampoco entre ellos se puede establecer ningún tipo de comparación, de relación de comparación, por tanto es nominal, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, el sexo es o femenino o masculino, y aquí entra una nueva figura de variable que se llama dicotómica, básicamente las dicotómicas, como dice acá a la derecha, son muy útiles para describir el hecho de que ocurra algo o no ocurra. Es decir, básicamente, en cuanto al sexo, una persona o es masculino o es femenino, uno de los dos, ocurre o no ocurre, sí. Lo mismo ocurre acá, por ejemplo, en el caso de tatú. Digamos que igual, ahora yo hago la siguiente pregunta para todos ustedes. ¿El sexo en cuanto a variable cuantitativa o cualitativa? ¿De qué tipo sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Según los valores que tiene sexo y los conceptos que hemos visto. Y nos puede comentar. La variable de sexo son los valores que toma la variable de sexo. ¿Es de tipo cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Muy bien, Luis García. Y básicamente una cualitativa dicotómica, porque o es un valor o es el otro, de manera obligatoria, pero vamos a decir, ¿no? De igual manera no ocurre con tatu, si tiene tatuaje, no. Yes o no también es una variable cualitativa, bien, dicotómica.
porque tiene, si puede, o tiene o no tiene, ¿vale? No hay un intermedio y o no tiene tatú o si tiene tatuaje, básicamente. Entonces también es un tipo de variable cualitativa dicotómica, digamos así, ¿vale? Ahora, ya quedamos que sexo sería cualitativa, pero una cualitativa nominal u ordinal, el valor de sexo, la variable de sexo. Ordinal. Nominal, sí, ¿Cómo? No le escuché bien. nominal. N- Ordinal. Nominal. Nominal porque yo puedo comparar si femenino es mayor que masculino o masculino es mayor que femenino. ¿Hay algún elemento de comparación que se puede establecer con el valor de sexo? No. Entonces, ordinal no puede ser. Sería en todo caso nominal. Bien. No se puede establecer ningún tipo de comparación de quién es mayor que quién es igual a quién en cuanto a sexo. No tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo ocurre también con tatú, un tatuaje, ¿no? Como es cualitativa, en este caso una cualitativa ordinal, ¿no? Perdón, nominal. Tampoco no se puede establecer o identificar si una categoría es mayor que otra. No tiene sentido. El hecho de que tenga tatuaje o no, no hay un elemento de comparación, digamos ahí. Bien. Y estas también dicotómicas tienen que ver mucho si vamos a los tipos de datos. Es decir, en cuanto a tipos de datos, desde el punto de vista de la programación, básicamente son tipos de datos lógicos, ¿vale? Es un tipo de dato, en este caso, yes o no, es un tipo de dato lógico. La cantidad de perforaciones, aquí tenemos que es un tipo de dato entero. La estatura sería un tipo de dato decimal. Bien. El sexo sería una cadena, ¿vale? Tipo de dato cadena, es una cadena de texto. El valor de los posibles valores de amigos, con que tienen mejores amigos, opuesto, igual o indiferente, es un tipo de dato cadena también, ¿no? Desde el punto de vista de la programación. Si lo vemos desde el punto de vista de la programación. Bien. Si fuéramos a guardar esto en alguna base de datos y en la cual tenemos que definir cuáles son los metadatos de la misma, ¿no? ¿Vale? Bien. Ahora vamos a un pequeño cuestionario. Vamos al cuestionario a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Atentos. Ante el cuestionario, reforzar. Dentro de las variables cuantitativas por su naturaleza matemática, discretas, que son valores finitos, en un intervalo cualquiera que se tome. Hay valores finitos, por tanto, son básicamente valores enteros. Y las continuas es la que tiene valores infinitos entre dos valores cualquiera que usted pueda tomar de esa variable. Bien, por tanto, admite valores decimales. ¿Vale? Entonces, ya reforzado esto, vamos al pequeño cuestionario. Permítanme hacer un pulse. Ok. A ver, tipos de datos. Vamos acá al cuestionario. Datos discretos versus datos continuos. Vamos a ese nombre. Listo. Primera pregunta. Vamos.
Bien. La siguiente pregunta. Ajá. La siguiente pregunta. Ajá. Bien. Se les voy a enviar para que van a tener 5 minuticos para hacer la actividad. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a salvar. Ok. Bien. En este minuto ya les va a aparecer en pantalla el cuestionario de 6 preguntas. Bien. Tienen que leer la orden y identificar si representa un dato discreto o continuo, según la descripción de la pregunta. Bien. Vamos, tienen 5 minuticos por ahí. Corre el tiempo. Si les aparece el cuestionario, Sí, profe. perfecto. Vamos, tienen 6 preguntas ahí a trabajar. Y es referente únicamente a datos cuantitativos. Según lo que expresa la oración, identificar si es un dato cuantitativo discreto o continuo. Profesor, Sí, Luis, dos preguntitas. sí, le escucho. La primera es sobre el continuo. ¿Tiene que ser estrictamente infinito o puede, o se refiere también a los números, digamos, a los racionales, como 1.5, 4.9, o estrictamente tiene que ser infinito para decir que es continuo? A ver, lo que se refiere a infinito es el intervalo de valores que puede haber entre dos valores cualquiera que tú tomas esa variable. Ah, ya. Ya, Es el otra. intervalo. No es que el valor es infinito, no, el valor infinito no va a ser, sino que la variable toma valores y entre cualquier intervalo que tú tomes existen valores infinitos valores infinitos que pueda tomar. ¿Ok? Ya.
La otra pregunta es que si va a subir el video de la clase de ayer. Ah, tengo que averiguar cómo es ese tema porque no me han dado directrices. Ya os preguntaré cómo es eso. Entendido, gracias. Van quedando 2 minuticos. Hasta ahora solamente 2 estudiantes han respondido. Tenemos 4 estudiantes conectados. Bien, quedan 40 segundos. ¿Algún estudiante está conectado desde el celular, desde el móvil o un tablet? 10 segundos. Bien, se acabó el tiempo. Cerramos la encuesta. Ok, vamos entonces a compartir los resultados. Ok, si lo visualizan en pantalla, me confirman si ven los resultados. Sí, Ok, entonces la cantidad de empleados en cada departamento es un dato discreto. Exactamente. No es un dato continuo. Bien, ¿vale? Si usted toma dos valores cualesquiera de cantidad de empleados, entre ellos dos no hay ningún valor a tener en cuenta, sí, son datos finitos. La temperatura dentro de la tienda es un dato, en este caso, continuo. Bien, porque la temperatura, independientemente que los reportes digan, no sé, estamos a 27 grados, pero se dan 27 grados, coma algo. Sería un valor decimal, básicamente. ¿Ok? Si tú tomas dos, si tú tomas dos valores de temperatura, por su naturaleza matemática, tiene sentido, si yo digo la temperatura 27 registrada y la temperatura 30, ¿tiene sentido hablar del valor de temperatura 27,5? Sí, tiene sentido, por tanto, hay valores infinitos entre dos valores cualesquiera de temperatura. Por tanto, es un dato continuo, ¿vale? La cantidad, a ver, la pregunta 3, la distancia recorrida por una bicicleta en movimiento es un dato también, bueno, ahí nadie creo que la contestó, sí, ¿verdad? Sí contestaron 3. Es un dato continuo también. Si estamos hablando de valores de distancia, digo, ¿no? De aquí a punto B hay 100 kilómetros, de un punto C hay 200, pero el valor de distancia 100,90 ¿tiene sentido? Sí, es un dato continuo. ¿Admite valores decimales? Sí. La cantidad de clientes que compraron bicicletas este mes.
es un dato discreto. Yo no puedo decir que un cliente compró dos bicicletas, coma cinco. Compré dos bicicletas y media. No tiene sentido eso. Entonces es un dato continuo, ¿no? Sí, aquí básicamente para entender esto, ¿cómo se ve si es continuo o discreta? Usted toma dos valores cualesquiera que puede tomar esa variable y si tiene sentido que hayan valores decimales, es continuo. Si no tiene sentido que haya valores decimales, es discreta, básicamente. Bien. La velocidad de un piloto en una carrera de motos, la velocidad que puede ir, es un valor continuo también, ¿vale? Listo. Y pregunta número 6, la cantidad de combustible diésel adquirido cada semana por un camión de reparto. Cantidad de combustible, bueno, es un valor discreto. Claro, cuando habla de combustible, es que usted o echa en litros, unidad de litros, o no sé, o en galones. Es lo que usted básicamente eh, compra, ¿no? Cuando va a comprar, básicamente. Bien, bueno, seguimos entonces. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta que tengan? Sí, disculpe, ¿podría repetir o explicar con algún otro ejemplo sobre la 4? Sobre la, La pregunta 4, lo de las bicicletas. sí, la cantidad de clientes que compran bicicletas este mes. Bien, Sí, es que igual no lo entiendo. imagínate que tú registraste en una base de datos cada uno de tus clientes cuántas bicicletas compró en un mes determinado. ¿Qué valores tú puedes obtener ahí? Visualizar. Valores enteros. Si cuando tú vas a comprar una bicicleta como producto, el producto como bicicleta, tú compras el producto completo, ¿no? O sea, yo puedo comprar tres bicicletas o cuatro o una. Bien. Y si tú tienes esa información de cada uno de los clientes y tú tomas dos valores cualesquiera de la cantidad de bicicletas que compró dos clientes cualesquiera, tiene sentido de entre esos dos valores eh, identificar valores de cantidad de bicicletas compradas decimales. No tiene sentido. Son netamente valores enteros. Entonces, si un cliente compró una bicicleta y otro cliente compró 10 bicicletas, ¿qué valores en ese rango tú puedes identificar de cantidad de bicicletas a comprar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre 1 y 10. No más que eso. Por lo tanto, son valores finitos. Y por tanto, una variable discreta. Lo que quiero decir es que por lo general, si el tipo de dato es entero, es un valor discreto. Por lo general. Sí, pues digo por qué por lo general, porque yo puedo tener valores enteros de estatura. Sin embargo, la estatura realmente es en decimales, no en entero. Bien. Pues digo, por lo general, si el valor es entero, es discreto, por lo general. ¿Entendiste? ¿Comprendió mejor, Patricia? Sí, gracias. Bien. Si la técnica es esa, usted toma dos valores cualesquiera de esa variable. Si entre esos valores yo puedo tener valores infinitos, que digan los decimales, entonces es continua. Pero si entre esos dos valores hay valores finitos, que básicamente son los enteros, entonces son valores discretos. En esencia eso. Bien. Y era lo que planteamos acá, ¿no? Si vamos a la tabla en la que estamos acá. Si vemos el look, aquí queda la pregunta, ¿no? ¿Y qué sería entonces la variable look? Que es una escala de 0 a 9. Fíjate, ahí quedaría una gran pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de variable sería? Si es una escala de 0 a 9. Importancia de la apariencia. Y puedo establecer comparación, porque fíjate, 0 es nada importante y 9 es muy importante. Entonces en el intermedio hay cualidades ahí. Bien, ¿vale? Pero por ejemplo aquí, cantidad de perforaciones.
es un valor cuantitativo discreto. Yo no puedo decir que me dice 2 perforaciones y media, porque cada hueco cuenta como una perforación completa. ¿Ok? Bien, ya pasamos a esta parte. Bueno, vamos entonces a la parte que tiene que ver con la forma en que podemos visualizar los datos a procesar desde un punto de vista estadístico, ¿no? ¿Vale? Ya estoy con ustedes. Bien, vamos con la primera barra, primer tipo de gráfico. Déjame bajar esta barra para acá. Aquí. Bien, y es el gráfico de línea. Una gráfica muy utilizada, se llama así, gráfico de línea, como la pueden visualizar en pantalla. Es muy utilizado este tipo de gráfico para estudiar tendencias, sí, predecir algún fenómeno temporal y comportamientos históricos, sí, para ver también hacia atrás. Sí, tendencias es ir hacia el futuro. Histórico es ir al pasado, cómo se ha comportado un determinado fenómeno en el pasado. Y tendencias es un fenómeno determinado, cómo se comporta o se puede comportar. Se puede, digo, porque no es exacto, ¿no? Puede ser una predicción, ¿no? Hacia futuro. Bien. Y se utiliza por general para variables cuantitativas temporales. Bien. Algunos puntos interesantes a tener en cuenta de cuando utilizar gráficos de líneas. Y básicamente para comparar dos conjuntos de datos. Claro, siempre hay un conjunto de datos que va por las X y otro conjunto de datos que va por las Y. Entonces ahí buscamos ese tipo de correlación lineal, ¿no? Pero vamos a decir, una correlación lineal. Bien. Utiliza gráficos de líneas cuando la cantidad de puntos de datos sea alta y desee mostrar una tendencia de los datos a lo largo del tiempo. Bien, a lo largo del tiempo. Se pudiera aplicar tanto para variables discretas como para variables, es decir, lo primero, se aplica en variables cuantitativas, ¿vale? Es donde mejor se aplica este tipo de gráficos para variables que son cuantitativas. Y pudieran ser discretas o pudieran ser continuas, ¿vale? Bien, ambas. ¿Ok? Por ejemplo, las ventas trimestrales de una empresa durante los últimos 5 años. Cada trimestre tú resumes cuáles son las ventas, obtienes cuáles son los valores de venta y quieres ver eso en los 5 años que pasaron, cómo se ha comportado. Otro ejemplo, el número de clientes por semana en el primer año de una nueva tienda minorista. Si semana a semana durante el primer año ha estado abierta esa tienda, el número de clientes que ha tenido semana a semana. Bien, eso ahí también puedo ver un histórico. Cambios en el precio de una acción desde la apertura hasta la campaña de cierre. Fíjate que el precio es un valor cuantitativo continuo. Número de clientes es un valor cuantitativo discreto. Las ventas en un trimestre es un valor cuantitativo continuo, ¿vale? Entonces, por eso les decía que tanto para variables cuantitativas discretas como continuas se puede aplicar este tipo de gráfico. Bien, vamos con el siguiente gráfico, elemental. El de diagrama de barras. Bien, que tienen esta forma, ¿sí? Hay 3 tipos de diagrama de barras. El que es agrupado o aplicando pivote, bien, que podremos una práctica de esto. El que es anidado o apilado, como en este caso. Bien. Y el que es bidireccional, como pueden ver acá. ¿Ok? Con diagrama de barras o diagramas, perdón, de columnas, ¿no? Bueno, de columnas realmente son los dos primeros, ¿no? Porque también está el horizontal, de barra horizontal. El de columnas que tiene forma en vertical. ¿Sí? Se colocan, sobre todo los de columnas, que son los dos primeros, se colocan en forma vertical. Son probablemente el tipo de gráfico más común utilizado para mostrar el valor numérico de un punto de datos específicos y comparar ese valor en categorías similares. Bien, por ejemplo, aquí tenemos categorías. ¿Cuáles son las categorías? Lo que está en el eje X.
en las artes, las ciencias naturales y la salud, en las humanidades y ciencias sociales, en la tecnología, y se está cuantificando aquí los centros públicos y centros privados. ¿Cuántos centros públicos hay, centros privados en cada una de estas categorías? Bien, ¿vale? Y podemos ver que siempre se aprecia que hay más centros públicos en cada una de esas categorías. Bien, y los alumnos que terminaron, ¿no? Si esto viene siendo alumnos que terminó bachillerato por su opción académica, miles de alumnos, están en miles estos valores. Entonces vemos que en los centros públicos son los que mayor cantidad de estudiantes terminan el bachillerato en centros públicos. Por tanto, una conclusión a la que podemos llegar aquí es que donde más se matriculan estudiantes es en centros públicos. Pudiera ser el caso. Pudiera ser. Bien, ok. Aquí en distribución total, sí. Viendo como esto el todo, ¿qué parte sería otra forma de representar esto mismo que tenemos acá, ¿no? El anidado o apilado. Como pueden ver, en vez de verlo así una continuación del otro, en una misma barra, pero mostrando la distribución total. Bien, vemos que igual. El marrón, que es el que refiere a las entidades educativas que son de centros públicos, es donde más se gradúan estudiantes de bachillerato. Bien, aquí tenemos este otro caso, el consumo de tabaco según sexo y grupo de edad. Bien, aquí tenemos eh, los que son marrón son las mujeres, rojos son los varones, y aquí tenemos las edades, rangos de edades. De 15 a 24, ¿cómo es el consumo de tabaco? Más en hombres que en mujeres. Esto es me imagino que sea un porcentaje de consumo, ¿no? Bien. De 24, en el rango de edades de 24 a 35, vemos que ahí están parejitos. Acá de 35 a 44 hay más, perdón, acá son mujeres. Igual, de 16 a 24 son más las mujeres que consumen tabaco que los hombres. Acá están igual, aquí siguen siendo más las mujeres en este rango de edad. De 45 a 54, casi como que hay un poquito más los hombres que las mujeres. Ya de 55 a 64 son más los hombres los que consumen tabaco con respecto a las mujeres. Y así son conclusiones que tomamos, ¿no? Que podemos llegar interpretando ya este resultado a partir de un análisis y procesamiento estadístico, ¿no? ¿Vale? Otro gráfico básico elemental es el gráfico de pastel o tarta. Bien, son formas de representar también resultados en un procesamiento estadístico, en un análisis estadístico, eh, o gráficos también conocidos como gráficos circulares. Bien, donde cada porción, como podemos ver, cada porción dentro del pastel, o segmento, también se le llama segmento, porción, representa un porcentaje del número total. Bien, de un número total. El número total es el 100%. La suma total de los segmentos es el 100%. Entonces, aquí que nos está diciendo esto, por ejemplo, eh, este en cuanto a la tabla entre tatuajes, por ejemplo. En cuanto a, vemos acá, cuántos hacen tatuajes, qué porcentaje de tatuajes y cuáles no. O sea, 15% de todos tiene tatuajes hechos y un 85% no tiene tatuajes hechos. Bien, la interpretación de esto. Que lo podemos representar así, en plano, pero también en tres dimensiones. O también lo podemos representar como un gráfico de barras, según los segmentos que vamos a tener acá las categorías, ¿no? También es otra forma de representar un gráfico circular o de tarta. Se conoce gráfico de barra bar plot. Bien. Básicamente para comparar magnitudes o frecuencias entre varias categorías. Si un gráfico circular muestra los diferentes valores de una variable determinada. Algunos casos de uso que ilustran la comparación de la información de un gráfico circular, por ejemplo, categorías de gastos anuales para una corporación, por ejemplo, en alquiler, cuánto gasta una corporación en alquiler, en administración, en servicios públicos, en producción. O sea, el gasto total es el 100%, porque quieres ver en cada una de las categorías qué por ciento aporta el gasto total. La fuente de energía de un país. Por ejemplo, las diversas fuentes de energía de un país cualquiera, puede ser petróleo, carbón, gas, energía solar, energía eólica. Entonces,
Entonces, el todo, toda la fuente de energía es el 100%, porque tú quieres que, bueno, el petróleo, ¿qué por ciento representa del total? El carbón, ¿qué por ciento representa de fuente de energía dentro del total? El gas, la energía solar, la energía eólica. Y con eso perfectamente puedes armar un gráfico de pasteles. Bien, ¿qué otro tenemos para acá? Gráfico de dispersión. Muy utilizado. Básicamente, grado de dispersión. Básicamente se representa en puntos para representar los valores de dos variables numéricas diferentes, variables numéricas. O repasar acá, en los anteriores que no vimos. Repasemos el gráfico de línea para una variable cuantitativa. Tanto puede ser discreta como continua. El gráfico de barras se utiliza más para variables cualitativas. Si las categorías estas acá son cualitativas, son valores cualitativos. Bien, es para lo que más se utiliza, gráficos de barra. Eh, Básicamente para gráfico de pasteles, más utilizado, más aplicable para variables categóricas. Recordemos que las categóricas son las también conocidas como cualitativas, ¿no? Tanto nominal como ordinal. Para variables categóricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí o no. ¿Cuál por ciento representa el sí? ¿Qué por ciento representa el no? Son variables categóricas o cualitativas. Y el de gráfico de dispersión se aplica más para variables cuantitativas, es decir, dos variables cuantitativas, una por el eje X y otra por el eje Y. Bien, entonces la posición de cada punto en el eje horizontal y vertical indica los valores de un punto de datos individual. Bien, los gráficos de dispersión se utilizan para observar relaciones entre dos variables. ¿Qué relación se puede identificar entre una variable y otra? Tipo relación, básicamente. Y bueno, ahí, según la estadística, hay diferentes tipos de relaciones, ¿no? Que podemos identificar, ¿vale? Y básicamente son muy populares para la visualización de correlación. La correlación significa relación entre dos variables, en este caso cuantitativas, ojo con eso. O cuando desean mostrar la distribución, cuál es la distribución, o todos los valores posibles, una gran cantidad de puntos dados, ¿no? Y digamos que cuantitativas es el tipo de variable a la que más se le aplica esto, ¿no? Mm, Diagramas de dispersión también son útiles para demostrar el agrupamiento o identificar valores atípicos de los datos. En algunos casos se ilustran la visualización de la distribución de muchos puntos dados en un gráfico de dispersión, ¿no? Que incluye, por ejemplo, la comparación de las expectativas de vida en los países con su PIB. Expectativa de vida con respecto al PIB. Ahí podemos establecer una correlación. La comparación de las ventas diarias de helado con la temperatura exterior promedio durante varios días. ¿Qué correlación hay entre las ventas de helados y la temperatura? Podemos identificar una correlación ahí. ¿Cuál sería esa distribución? ¿No? A través del gráfico podemos identificarla. Comparar el peso con la altura de cada persona en un grupo grande de personas. Por ejemplo, ¿qué relación puede existir, qué distribución puede existir entre el peso de una persona y su altura? Bien, ok. Entonces este tipo de análisis se logra a partir de gráficos de dispersión. Bien ahí. Ok, chicos. Bien. Entonces, bueno, aquí, ¿qué cuestiones van a hacer? Vamos acá. Básicamente, vamos a- al módulo de la plataforma Cisco. Bien. Entonces, eh, ya acá, lo que es módulo 1, el epígrafe 1.1,
igual pueden profundizar acá en la forma de visualizar datos, los criterios que indican acá, y a partir de eso ya ir rápidamente a la práctica, en cual hacen unas cuantas preguntillas ahí, bien, responderlas, ok, básicamente, y con lo que hemos apuntado en clase es suficiente, más lo que ustedes pueden leer acá, ¿sí? Recuerden que tienen que ir cada uno de los acápites y ver toda la información para que quede registrado el avance de cada uno de ustedes en el curso. Bien, pues aquí responden a esta práctica de datos, forma de visualizar datos, práctica uno, responden a esas preguntas y después a la práctica 2. Y tiene también otras preguntillas por acá donde ya le ponen un gráfico, identificar qué tipo de gráfico es y demás, ¿no? Así que es lo que está expresando el gráfico, básicamente. Es lo que tienen que interpretar. Una vez que terminen con todo el epígrafo 1.1, proceden a ir al epígrafo 2.2. Bien, leen, bueno, ven acá lo que son datos discretos y continuos, fue lo que vimos en la clase de hoy. Aquí hay un video que es una pequeña introducción. Yo le di mucha más información de lo que da el video. Bien, ¿cuáles son los tipos de datos? Bueno, aquí los tipos de datos en torno a, desde el punto de vista de la programación, ¿no? Aquí únicamente se enmarca discretos y continuos en cuanto a al tipo al tipo de variable eh, cuantitativa, ¿no? Bien, es lo que se enfoca nada más acá. Yo, sin embargo, les di más información que eso. Ven esos elementos de contenido, ¿vale? Aquí esto es sencillito, datos estructurados y no estructurados, depende de la fuente, ¿no? La fuente de datos si es estructurada o no, que son datos estructurados, que son no estructurados, igual eso. Y a partir de ahí hacen la práctica de datos estructurados versus no estructurados. Bien, una hoja de cálculo, si es estructurado o no, publicaciones, si es estructurado o no, y así van respondiendo, ¿no? Y el 1, 2, 8, la selección de datos relevantes, se estudia en esa parte también. Bien, y responden a la práctica de selección de datos relevantes. Ok, vale. Y con eso ya tienen que tener ya avanzado lo que son los epígrafes 1, 1, 1, 1, 2. Bien. En la clase de mañana vamos a enfocarnos en el epígrafe 1.3. ¿Vale? Donde vamos a hacer ya algunas prácticas de análisis de datos. Vamos a partir de una base de datos, generar determinados gráficos de interés, sobre todo gráficos dinámicos. Bien, para su interpretación. Ya quería hacerlo en la clase de hoy, pero no dio tiempo. Entonces lo haremos en la clase de mañana. Bien, y ya con eso terminamos mañana, en la clase de mañana, el módulo 1 completo. ¿Entendido, chicos? Dudas hasta aquí. Entonces ya, hasta hoy, tienen que completar hasta el epígrafe 1.2. Igual manera, vayan viendo el epígrafe 1.3 para que vengan con base y quizás dudas o preguntas que tengan de la práctica que vamos a hacer en la clase de mañana respecto al epígrafe 1.3. Pero ya concluido hasta el 1.2. Bien, para que quede registrado el avance del curso de ustedes y quede la traza en la base de datos de Cisco. Bien, porque a partir de ahí también se emiten después los certificados de culminación del curso y además, recuerden que al final tienen un examen, donde hay que barrer con todos los temas y prácticas en cada uno de los módulos. ¿Entendido, chicos? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Pasen bien.